casi como somos un resultado de todas esas experiencias que hemos tenido en nuestra vida y nuestros lugares que hemos tocado, ¿no? Y es difícil decir, eres de un sitio, ¿no? Te sientes de un sitio, pero es el resultado de muchas otras cosas. El vivir en primera persona una frustración que puede derivar en una oportunidad, ¿no? Creando la solución, pues puede ser una buena fuente de crear una empresa, ¿no? Por lo menos, pues yo creo que igual el truco ahí, ¿no? Es ver cuánta otra gente sufre lo mismo que tú, ¿no? Y si realmente puedes dar una solución que aporte valor, ¿no? La verdad es que el origen de la empresa, o igual esa idea, ¿no? Inicial, es un comienzo, pero yo creo que al final las empresas, como son respecto a cómo empezaron, son muy distintas, ¿no? Han evolucionado muchas cosas. Y yo creo que es un crecimiento como los niños, ¿no? Que van evolucionando a lo largo de su vida, ¿no? Y encontrando y explotando oportunidades, talentos, inquietudes e intereses. Y yo creo que las empresas también son vivas en ese sentido y van encontrando su propio camino. Yo creo que al final la empresa es un instrumento fantástico para aunar ilusiones, pasiones, una visión conjunta de muchos individuos que por sí solos no podrían conseguir. Yo creo que la persistencia y la ilusión, ¿no? Y yo creo que con ilusión se puede compartir con los demás, ¿no? Y se traduce en pasión, en emoción, en lo que uno hace, y eso se contagia. Y la persistencia, porque al final yo creo que el montar una empresa es una montaña rusa, ¿no? Hay muchas subidas y hay muchas bajadas, ¿no? Y uno tiene que ser persistente y tenaz en ese camino, ¿no? Y no olvidar el por qué empezó ese camino. Es la Plaza del Carmen. Cuando paso por ahí y es de noche y miras los muros y las paredes alrededor, lo que esconden detrás, si indagas un poco, y esa luz tenue y bohemia que invita, ¿no? Invita a reflexionar, ¿no? Y apreciar esos detalles.